Llegó la noche. Llega la noche. Llega el miedo. Llegan cuentos de terror. Qué lindo, qué lindo era ser inocente, más chico, y que te cuenten una historia de terror y que estés aterrado. Yo voy a contar algo personal. Mi hermano le contaron una historia de payasos. No pudo ir al baño en el medio de la noche. Por varios años. Esperemos que... Nada. Larga vida a las historias de terror. Y para eso tenemos al próximo panel. Vamos a darle la bienvenida a Seth y Skittle, que ya le voy a dar lugar. A ver. Hola, ¿cómo están? Aló, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola a todos nuestros compañeritos del ARF. Acá estamos con mucha energía y hay mucho ruido. No quiero sacarles más tiempo. El escenario es de ustedes. Les voy a pedir algo. Que hagan que la gente tenga mucho miedo. Vamos a intentar. Totalmente. Bueno, No. el escenario de ustedes. Disfrútenlo. Muchas gracias. Estaba una noche en un campamento con algunos compañeros. Estábamos tranquilamente. Me volto para acá. Hola. Estaba dormido bajo las estrellas en un campamento. Era una noche muy fría, me acuerdo. Y por alguna razón no tenía yo tienda de campaña. Esa noche, muy a lo lejos, escuché un ruido. Abrí los ojos y vi una persona pasar a lo lejos. Se me hizo raro. Dije, bueno, me volví a dormir. No pasa nada. Pasó el tiempo, escuché otro fugaz ruido, volteé y en lugar de la persona, en el mismo espacio donde estaba caminando, había una criatura enorme, como si fuera una araña pero con 4 patas, muy largas, caminando lentamente como si fuera una jirafa, con la cara viendo hacia el otro lado. Podía ver que la criatura era completamente negra y escuchaba a lo lejos: ¡ayuda! ¡Ayuda! Congelado, cerré los ojos, pretendí que no había visto nada y traté de volverme a dormir. Sin embargo, el sonido siguió. ¡Ayuda! ¡Ayuda!
Al momento de escuchar el ruido, volví a despertar, abrí los ojos, volteé hacia el espacio en donde antes estaba la criatura y podía ver el cuerpo de lo que parecía ser la persona que había visto antes yo caminando, colgando de las fauces de una cara blanca llena de sangre. Al voltear a ver, la criatura me vio fijamente, sus ojos completamente oscuros como ver a un agujero negro. Y de repente tiró lo que tenía en el hocico y comenzó a correr directamente hacia mí, y en ese momento me desperté. Estaba yo todavía en la tienda de campaña, y esta historia no me pasó a mí. Le pasó a un compañero que estaba con nosotros en un campamento en un lugar que se llama Meztitla. Meztitla, que quiere decir el lugar que toca la luna. De hecho, la imagen que están viendo aquí atrás en la presentación es de este lugar. Es un lugar muy, muy, muy mágico en México. Y lo más interesante realmente, además, ya cuando se despertó, se calmó, se volvió a dormir, limpió la cama porque pues, dio un poquito de miedo, fue cuando en la mañana nos contó la historia y otra persona que ni siquiera había estado en la misma tienda de campaña, ni mucho menos, Sakari, volteó y le dijo: no mames, yo soñé exactamente lo mismo. Confirmo. Y esta historia y este tipo de experiencias nos dieron pie a comenzar a platicar un poquito de los relatos que tenemos en todo el mundo. Muchos hemos contado, hemos escuchado o vivido historias, y muchos las hemos escuchado de nuestros abuelos, de nuestros amigos, de la cultura popular, y son muchas cosas, muchas que se empiezan a ir perdiendo. Entonces nosotros pensamos, bueno, sería una buena idea tratar de conjuntarlas y empezar a contarlas de una forma que podamos seguirlas manteniendo, ¿no? Y de ahí nació este panel. Este panel lo creamos hace aproximadamente 3 años. La primera vez que se presentó, no me acuerdo si fue para Confuror o para Confuror. Para Confuror. Y la idea original eran, todos somos furries, eran criaturas míticas. Entonces veíamos cualquier cosa que fuera una criatura, bueno, que fuera una leyenda o parte de la mítica de algún país, pero que fuera una criatura, que fuera un monstruo, ¿no? Como por ejemplo los cadejos, que seguramente muchos están pensando, ¿no? Y de ahí, en esta ocasión, haciendo honor a la casita embrujada, pues lo que queremos traerles son específicamente leyendas y que sean historias de terror. Lo que les vamos a contar el día de hoy es un compendio de historias de terror que hemos juntado durante el último año, y tratamos de que no sean lo más común que seguramente algunos ya estarán pensando. Entonces, pues vamos a darle inicio. Así es como empezó esta serie. Ya conocen un poquito de historia. Y bueno, empezamos con una pequeña frase, siempre, 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 que es: nuestro entorno no nos pertenece. Nosotros somos parte de un mundo, y parte de este mundo es pues el resto. Hay seres vivos, hay seres no vivos que lo comparten con nosotros, y nosotros le debemos al mundo le debemos a todos el cuidar de este mundo. En todo el mundo existen historias, hay mitos, hay leyendas, hay cuentos para dormir o para no dormir, cualquiera de las dos. Está el coco, está el chupacabras, está la llorona, está el coco, el pombero, que seguramente muchos habrán escuchado por aquí, las kelpis. De hecho, pues ahí sí les pido, échenos una ayudadita aquí en el chat, pónganos algunas historias que hayan escuchado, leyendas que se acuerden, y mientras les voy a contar una pequeña historia. Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos, muchos años, tantos que en ese entonces ni siquiera se contaban los años, había cerca de un lago 10 niños jugando. Estos niños estaban caminando, jugando, persiguiéndose, lo que hacen normalmente los niños jugando en un lago. Cuando de repente vieron al fondo un caballo precioso, una crin negra, lisa, 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 y manso, completamente manso. Se acercaron al caballo y lo empezaron a acariciar, y el caballo, lejos de alejarse, celebró a los niños, se empezó a mover tantito, se bajaba, se inclinaba para dejar que los niños se subieran,
Se la pasaron muy, muy, muy bien. Solamente había un niño que tenía pues un poco más de respeto, un poco más de miedo. Era el niño más, normalmente el más callado. Pero poco a poco, conforme vio que todos se estaban divirtiendo, se acercó y empezó a acariciar al caballo. Fue en el momento que el niño tocó la piel del caballo, el pelaje del caballo, que de pronto lo que antes era un pelaje suave se convirtió en una especie de fango negro, pegajoso, y el niño ya no podía mover el dedo. El niño tenía el dedo pegado al caballo y veía cómo sus compañeros de repente empezaban a levantarse, empezaban a tratar de moverse y no podían dejar de tocar al caballo. Y lentamente el caballo empezó a caminar. Empezó a caminar, los niños estaban arriba del caballo, no se podían bajar, y el único niño que no estaba arriba del caballo, pues trataba de empujar y decía, auxilio, salten. Y el caballo seguía caminando. En su desesperación, conforme el caballo llegó a la orilla del río, el niño alcanzó a agarrar una piedra filosa, se cortó el dedo y logró salir corriendo. Lo último que vio el niño fue cómo el caballo caminaba hacia el río con el resto de sus amigos. El niño, asustado, llegó corriendo con los papás, obviamente con la mano ensangrentada, corriendo tratando de encontrar ayuda. Asustados, el niño está sangrando, los demás no están. Todos los papás corrieron a buscar a los niños al lago, pero lo único que encontraron en el lago fueron los hígados de los niños flotando en la superficie. Esa historia es una historia escocesa. Esos monstruos son las kelpies. Las kelpies son unos animales, unos caballos que viven en los lagos, y este lago en específico, esta historia, gracias a esas historias que se nombra un lago en Escocia que es el Loch Nacloin, que significa lago de los niños. Y bueno, podemos ver que muchas de las historias están relacionadas con este tipo de... que muchas leyendas y muchos nombres están relacionadas con este tipo de historias. Vamos a ver si nos pusieron algunos nombres acá en el chat. Parece que no. Bueno, pues si piensan en algunas, ahí nos van contando. Y mientras, pues nosotros les seguimos contando estas historias. Seguramente han escuchado hablar de cosas como la Llorona, o como el Coco, o como el Pombero, que era una criaturita que anda por ahí violando mujeres y esas cosas. Todo lo que vamos a hablar ahorita no tiene nada que ver con estas historias. Y sin embargo son leyendas específicamente de Latinoamérica. Tratamos de encontrar cosas desde México hasta Argentina. Y bueno, esperamos que sean de su agrado. Antes de empezar, me gustaría recordarles a todos que nuestras leyendas viven. Y viven porque pasan de boca en boca, generación tras generación, de persona a persona, gracias a gente que como nosotros hoy se sienta una noche a platicarlas y asegurarnos que nuestra mística siga prosperando. Que bueno, a todos nos han pasado cosas. Yo recuerdo, y esta es una historia personal, estaba en camino hacia Chiapas, en una carretera con 3 amigos, soy scout, y pues nos gustaba, antes cuando lo único que teníamos que temer era a lo sobrenatural y no a los narcos, nos gustaba ir de campamento a estos lugares. Entonces, íbamos hacia Chiapas, y eran como las 2, 3 de la mañana más o menos. Es una carretera muy larga, muy larga, muy larga, con muchas curvas, pero no son curvas como cerradas, son curvas como amplias, 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 y casi siempre están llenos los parajes de maizales. Y bueno, es un paraje muy tranquilo. Pero ese día, cuando volteo a la izquierda, está para acá, cuando volteo a la izquierda, veo un perro, pero no cualquier perro, era un perro enorme. Callado, sentado, negro, de pelaje muy largo, ojos rojos, viendo fijamente el coche.
Me quedé así, de a dos. Hay un perro. Y voltean a ver al perro. Y todos nos quedamos viendo al perro. Y el perro callado, ojos rojos. En ese momento parecía que todo se había vuelto frígido. Hasta que poquito a poquito nos fuimos alejando y el perro se quedó ahí atrás. Hay muchas historias de que podrían ser este tipo de animales. Nunca supimos qué fue, pero todos los que estuvimos en ese coche lo recordamos perfectamente. Y bueno, hablando de perros, hay una historia, cuenta la leyenda, que en un pueblo llamado Mineral de Pozos, cerca de Guanajuato, al que casualmente también hemos ido, y De eso hablamos después. sí, ese tiene una historia interesantona. Pero bueno, es un pueblo que tiene muchos perros y que tiene un parque muy bonito. Es un parque en el que todos los días gente va a correr, a caminar, pasan en la noche por ahí y siempre hay muchos perros, mucho ruido. Todos los días, excepto el primer martes de cada mes. Por alguna razón, el primer martes de cada mes no hay un solo perro en el parque. No hay uno. Dicen que si te acercas al parque en ese día, vas a empezar a escuchar el jadeo de un perro. Que viene de ningún lado. Conforme caminas por el parque, no sabes de dónde viene, pero lo escuchas. Y está ahí, su respiración, como si estuviera detrás de ti. Cuentan que las luces se comienzan a apagar y que hay un ligero olor a huevo podrido. Cuenta la leyenda que cuando en algún punto en las 3 de la mañana se escucha un silbido, unas cadenas, y poco a poco todo vuelve a la normalidad. En menos de un minuto la luz regresa, ya no se escucha el perro, el olor desaparece y los perros comienzan a regresar al parque. Todos en el pueblo lo saben. Todos en el pueblo saben que el martes ellos no pueden ir al parque, porque ese es el día que le toca el paseo al perro del diablo. Y hablando de animales, vamos a platicar una pequeña leyenda, ya un poquito más alejada de la cultura urbana. Y esta leyenda nos viene acompañando desde los tiempos de Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés llegó a México, a lo que era el puerto de Veracruz, empezó a mandar él, en general, el movimiento que hizo Hernán Cortés fue más hacia el norte, pero comenzó a mandar gente a hacer un mapeo del resto del continente que habían encontrado, ¿no? En ese entonces, el líder de ese grupo era un tal Francisco Hernández de Córdoba, que llevaba un grupo de cartógrafos a tratar de mapear toda la geografía del lugar. Para eso, llegaban a los pueblos, seleccionaban a 2, 3 indígenas hombres, a 2, 3 indígenas mujeres, y se los llevaban a punta de pistola. Los indígenas no eran tontos. Los indígenas sabían perfectamente a qué venían los españoles. Sabían perfectamente que las mujeres que venían en el viaje no venían de apoyo. Sabían que les iban a pasar. Y sabían que lo más probable es que a todos los que estaban en ese grupo los iban a matar. Entonces, los indígenas se los llevaron por un camino muy especial. Cayó la noche, y como cayó la noche, empezaron a acampar, y sucedió lo que ya sabían que iba a pasar. El general del grupo, el español, tomó a una de las mujeres del brazo y se la llevó. Nadie dijo nada. Todos sabían exactamente a qué iba y que la mujer ya no iba a regresar. Pasó el tiempo. 1 hora, 2 horas, y el general no regresaba. Eventualmente
fueron a buscar. Armaron otro grupo de 2 personas con un indígena, se fueron caminando. No había nada, no había nada, no había nada, y de repente escucharon a lo lejos el grito de una mujer desesperada, o sea, de una mujer que está luchando por su vida. Corrieron hacia ella, y lo que encontraron los dejó frígidos. No había ninguna mujer. Lo que encontraron fue el cadáver del general, partido del torso hacia abajo y completamente vacío de entrañas. Evidentemente sonaron la alarma, corrieron de regreso al campamento y empezaron a tratar de ver qué es lo que estaba pasando, gritándole a los indígenas qué había sido, qué hay por ahí, es una trampa, qué es lo que está pasando, ¿no? Y los indígenas no dijeron nada. Se quedaron completamente callados, viéndolos como si no entendieran qué estaba pasando. Pasó el tiempo y durante la noche, eventualmente, todos tienen necesidades. Se empezaban a separar algunos, tenían que ir al baño, se quedaban dormidos. Y poco a poco, cada uno de los españoles se fue alejando del campamento y no lo volvían a ver. Eventualmente se empezaron a dar cuenta. Cuando quedaban 3 de ellos, se dieron cuenta que los estaban matando. Y los indígenas seguían sin moverse de la fogata. Entonces, los españoles decidieron apuntar a los indígenas, tratar de obligarlos a que les dijeran qué estaba pasando. Y entonces volvieron a escuchar el grito de una mujer a lo lejos. Asustados, ansiosos, comenzaron a buscar el origen de ese ruido. Cuando se dieron cuenta, solamente quedaba un español en el campamento. Y los indígenas seguían ahí sentados. Completamente asustado por su vida, el español comenzó a escuchar el grito de una mujer. Desesperado, comenzó a correr, a huir hacia la selva, a tratar de alejarse de ese ruido. Pero no importa lo que hacía, el ruido lo seguía. No sabía de dónde venía, pero el ruido lo seguía hasta que la selva quedó en silencio. Y nunca más vieron a ese español. Ese animal, ese debe ser el Zulum. Es el Zulum. Es un animal que los mayas decían que se aparecía en las selvas. Y su nombre significa ansia de morir. De hecho, hay una autora mexicana chiapaneca con ascendencia maya que se llama Rosario Castellanos, que termina el cuento con esa frase. Y ella describe en ese cuento que el Zulum era una criatura que jalaba a las mujeres y las atraía hacia sí. Y ese mismo grito de las mujeres que jalaba, que lo seguían, era el grito que usaba para atraer a los hombres de los que se alimentaba. Y como dices tú, daban cuenta de que el Zulum los abría por la mitad y lo único que se comía eran las entrañas, no se comía nada más. Miramos. Que hablando de animales, seguramente. Dale. Hablando de animales, pues ya que estamos aquí entre furros te veas. Si ustedes piensan en un caballo y piensan en el sonido de un caballo, seguramente será algo como... No. Sin embargo, ¿cómo sonaría un caballo con 3 patas? Bueno, ese es el sonido que escuchó Pedro Alcaraván. Pedro Alcaraván era un señor que vivía en la Colombia postcolombina, en donde él era un señor del pueblo, vivía del maíz y tenía un amante que era la esposa de un general español. Intenso. Y bueno, era amante de ella, el general nunca estaba, cada vez que se iba, pues él se iba con la mujer del general a hacer cosas
Cosas que no se permiten en este canal sano, santo y nada apócrifo. Una vez recibió una carta fuera de tiempo. Pedro Alcaraván abrió la carta y decía: mi esposo se acaba de ir, vente para el cuchicuchi. Bueno, entonces Pedro Alcaraván se guardó su cartita y se fue para el cuchicuchi. Y en el camino, ya en la noche, escuchó muy a lo lejos: volteó a ver a la ladera y veía en otro camino que iba una pequeña procesión con un caballo y dos personas completamente vestidas de blanco. No los quiso molestar, pero alcanzó a escuchar por metiche. Alcanzó a escuchar: es Pedro Alcaraván, que está muy enfermo. Seguramente escuchó mal. Él era Pedro Alcaraván y no estaba enfermo. Entonces siguió su camino. Siguió su camino, fue llegando y casi que llega a la casa de su amante, que vuelve a escuchar a lo lejos: 2 veces. ¿Ok? Se asoma otra vez al camino conjunto y ve a otra procesión con otro caballo que igual le faltaba una pata, vestidos completamente de negro y con mucha prisa, y los alcanza a escuchar: abran paso, que viene Pedro Alcaraván, que se está muriendo. Y se queda Pedrito así de interesante. A lo que Pedro dijo: bueno, creo que mejor me regreso, porque no vaya a ser las malas. Y se fue a su casa. Al día siguiente se enteró por su cuñado, que había llegado corriendo a despertarlo a golpes en la puerta, que el general no se había ido, que el general se había enterado del amorío. En un ataque de ira había matado a su amante y le había mandado la carta a Pedro, esperándolo a que apareciera en la casa para matarlo. En ese momento, Pedrito se dio cuenta que el caballo, al anunciar su muerte, había salvado su vida. Cañón, ¿eh? En Colombia, escuchar o ver a un caballo cojo está relacionado con un anuncio de muerte. O sea, si tú llegas a ver a un caballo cojo o a escuchar así el tuc, 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 así como desfasadón, quiere decir que te vas a morir. Es un aviso de que aguas, porque viene la muerte por ti. Pues a Pedrito lo salvó, así que no sé. ¿Qué preferirían ustedes? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Escuchar al caballo y saber que van caminando a su muerte, o que les llegue la muerte así de sopetón? Una pregunta para antes de dormir. En México, no es por alardear, además de que tenemos aguacates y no paltas, en México es muy normal que en los pueblos estén acostumbrados a las cosas sobrenaturales. De hecho, hay muchos pueblos en México que están tan acostumbrados que cuando llegaron los españoles tuvieron muchos problemas para convertirlos a algo. ¿Por qué? Porque ¿cómo le dices a alguien que no le tiene miedo a la muerte que si se muere va a irse al infierno? No sé, es complicado. Es una cosmogonía completamente distinta a la católica. Entonces, uno de estos pueblos era Zacatlán de las Manzanas. En Zacatlán de las Manzanas estaban tan acostumbrados a este tipo de cosas que los españoles, y esto no es choro, es una leyenda que te cuenta cualquier persona que haya crecido en Zacatlán de las Manzanas, dicen que hay un dragón abajo de la iglesia. Ah, caray. Y que los españoles inventaron esa historia de que había un dragón para llevar a la gente a rezar, porque desde entonces ya sabían que las misas son para que la gente se queje tona. Entonces iban a rezar, y como rezaban, el dragón se quedaba dormido, y así fueron convenciéndolos de que fueran a misa, ¿no? Fue una de las labores de los misioneros de ese entonces. Y bueno, junto a Zacatlán de las Manzanas hay un valle muy bonito que se llama Piedras Encinadas,
Es el valle que vemos aquí en la fotografía. Y Piedras Encimadas es un lugar que le hace honor a su nombre. Hay monolitos, piedras enormes que parece que fueron acomodadas por gigantes. Y las hay por todos lados y tienen figuras muy... hay hasta un calamardo. ¿Ok? Y no es choro. Adelantados a su tiempo. Sí, adelantados a su tiempo. Es que viajamos del futuro y les hicimos un calamardo por los memes, ¿no? Entonces, cuentan muchas leyendas de por qué se generaron. De hecho, hay una que dice que eran gigantes y que una diosa, para salvar a la humanidad, los convirtió en piedra. Y bueno, hay muchas historias. Pero la que nos interesa, amigos míos, es una leyenda que cuenta que hace muchos años en Zacatlán de las Manzanas, a tiro por viaje, desaparecían niños. Cada vez que había un niño solo caminando por el Zócalo, desaparecía y nadie lo volvía a ver. Eventualmente la gente empezó a darse cuenta que cada vez que era un niño solo desaparecía, entonces los empezaron a mandar de a dos. Las historias eran increíbles. Siempre el sobreviviente era el niño más grande y el más pequeño era el que desaparecía. Y el niño más grande contaba aterrado de un ave rapaz que aparecía de la nada, pescaba al niño más chico y se lo llevaba volando hasta desaparecer entre la neblina. Desesperados, comenzaron una caza. A buscar plumas, empezaron a buscar cualquier marca, empezaron a buscar caminos, lugares en donde pudiera esconderse una criatura de estas características, y eso los llevó a Piedras Encimadas. Cuentan que había un viejito que vivía por esos lugares. Fueron hacia la casa del viejito para pedirle ayuda, pero cuando llegaron a la casa del viejito, se encontraron que en lugar de su cabaña había un ave que era como un cuervo, mitad águila, gigantesco, que los atacó apenas se acercaron. Lucharon contra este pájaro por un lado y por otro lado hasta que lo lograron dañar lo suficiente como para que el animal saliera volando y desapareciera en la neblina. Nunca más volvieron a ver al viejito. Y nunca más volvieron a desaparecer niños. Sin embargo, cuentan que cuando hay niños solos caminando por el Zócalo, pueden llegar a desaparecer. Los pájaros siempre han sido criaturas impresionantes, si me lo preguntan. Sabemos muy poco de ellos y tenemos todas las razones para admirarlos. Y dentro de esas razones, también hemos tenido una gran cantidad de mitología hacia los pájaros y hacia, en general, criaturas que vuelan. No es difícil pensar, por ejemplo, en China y pensar en los dragones. No es difícil pensar en Francia y pensar en otros dragones. No es difícil ir a Inglaterra y pensar en otros dragones. También hay otras criaturas que no son dragones, pero a veces se me olvida. Y bueno, hablando de señores pájaro, existe también en Chile, cuentan que si caminas por los bosques, puedes de pronto escuchar por ahí en el camino y ese ruido particular no es un pájaro, es el tuetué. El tuetué es un pequeño pájaro que en lugar de ser pájaro tiene cabeza de hombre. Nadie está seguro qué es, si es un brujo que se transforma, si es un demonio. Nadie sabe de dónde viene, pero sí saben que es un pájaro maldito y que lo puedes invocar o se te puede aparecer. Si lo invocas llamándolo 3 veces. Tuetué, ven, tuetué, ven, tuetué, ven. Y se te aparece el tuetué. Primero lo escuchas y luego viene. Pero también si estás paseando tú por los bosques chilenos en la noche, puede llegarse a aparecer. Si tú lo escuchas, no lo debes de ignorar porque se pone agresivo. Lo que debes hacer es desearle bien. Acompáñame con buena fe, tuetué, sigue tu camino, tuetué, que le vaya bien, sé respetuoso.
Sin embargo, hay gente que no se quiere y lo invita. Si tú, por creerte valiente o por no creer en estas historias, llegas y le dices, Tuetue, te invito a desayunar, te invito al pan, te invito a un café o lo que sea, al día siguiente, una y otra vez existen las historias de un señor completamente vestido en ropajos, muy sucio, oliendo a bosque, que aparece de la nada caminando silencioso hacia la persona que invocó al Tuetue. Llega, desayuna y se va. Es una persona muy callada y reservada en general, no dice nada, simplemente llega y se va. Pero cuenta la leyenda que si no lo atiendes, si lo invitas y no lo atiendes, esa es una afronta al Tuetue. Y toda la gente que lo ha intentado muere a los 3 días. Wow. ¿Qué sentido? ¿Para qué lo invitas y no lo...? Sí, es falta de educación. Yo también Y te la mato. verdad, sí. Yo también te mato. Si me invitas a desayunar, o sea, imagínate, ve, che, te invito un mate, y vas y no te dan mate, O te lo dan lavado. o te lo dan lavado. Yo se los mato. Digo, ya estamos en esta, ¿no? Pero bueno, el peligro, la verdad es que no siempre viene de la naturaleza. Hay muchas veces que los humanos mismos somos especiales. Cuenta la leyenda que en Colombia había un niño que caminaba una noche con su mamá. Ese niño iba muy feliz caminando, venían regresando del supermercado y en eso voltea hacia un lado y ve a una persona. Y el niño lo despide, y la persona lo despide. La mamá dice, bueno, pues, ¿quién era? A lo que el niño le contesta, pues, es don Manuel, el carnicero. Y la mamá se le queda viendo. ¿Don Manuel el carnicero? Sí. Don Manuel el carnicero murió antier. Se da cuenta de lo que acaba de decir. Voltea a ver a donde estaba la sombra y en lugar de la figura del carnicero, ven a un toro ensangrentado, cubierto de llamas, que empieza a correr hacia ellos. Y en el momento que empieza a correr se tropieza y comienza a girar como si fuera una pelota así gigante de fuego con cuernos, corriendo hacia ellos. Aterrados, comienzan a huir. Y la señora se acuerda. Frijoles, frijoles, frijoles. Le quita al niño la bolsa del supermercado, abre la bolsa de los frijoles, se los avienta al toro este y se van corriendo. El niño voltea a ver y lo único que puede alcanzar a vislumbrar antes de huir, porque algunas personas sí queremos seguir viviendo, fue al toro deteniéndose a contar los frijoles. Esa historia, claro, se dice el del ternero que gira, o el toro que gira, es un toro que es un par de veces más grande que un toro normal, que tiene los cuernos muy grandes y que tiene fuego por todos lados, y que ahí se manifiestan las ánimas de los carniceros. Cuando un carnicero tiene una muerte violenta en Colombia, se dice que se vuelven este tipo de animales, y la manera de detenerlos es, al final de cuentas siguen siendo empresarios, cuentachiles, es les tienes que aventar cosas que puedan detenerse a contar para que se distraigan de lo que sea que están haciendo y se ponen a hacer la cuenta como cuando estaban vivos. Así los puedes detener. Mira. Así que la mamá se sabía la historia porque dijo, ¿qué le puedo dar para contar que fuera chiquito? ¡Órale! Así que ya saben, si están caminando en Colombia, llévense algo que contar, porque si no... No vaya a ser. No vaya a ser. Cuenta la leyenda que en Panamá había una mujer muy, muy bonita. Esta mujer tenía un amorío secreto con un conde
que ya había llegado a Panamá desde España. En el amorío, la mujer quedó embarazada y el conde la obligó a esconderlo. Él era un hombre casado, él era un hombre de alcurnia que no debía estar ni siquiera con ella. La amenaza de muerte y la obliga a esconderse mientras estuviera embarazada. La hace prometer que cuando vaya a tener al hijo, lo va a matar, lo va a abandonar. La mujer se esconde y promete hacerlo, pero era su hijo. Cuando nace, lo detiene en brazos, lo ve, la ve, se ven y no puede hacerlo. A los pocos días llega el señor, se da cuenta que el niño sigue vivo, le propina una golpiza a la señora, ¡pam! Que lo tires, que no sé qué. Sin más que hacer, la mujer, destrozada, se lleva el niño al bosque, encuentra un río y poco a poco, mientras su niño está llorando, pidiéndole que le deje vivir, lo ahoga, lo va metiendo al agua hasta que el niño se muere. En ese momento, la mujer se volvió loca. Cuentan que dejó salir un grito de desesperación antes de salir corriendo hacia el bosque y perderse, y nunca más ser encontrada. Sin embargo, desde ese entonces se le conoce como la Tuli Vieja. Fíjate que esta es una historia muy común, muy común en América Latina. La historia de una mujer que pierde a sus hijos de una manera triste o violenta o que ella misma se ve obligada a deshacerse de sus hijos y se repite en muchos lugares de América Latina. La Llorona. La Llorona es una historia muy similar. Muy similar a La Llorona. Es muy similar a La Llorona y lo que está padrísimo y algo que es una constante, tanto La Llorona como el Zulum, se supone que mientras más lejos lo escuches, más cerca están. De hecho, una vez estábamos nosotros en un campamento y no es choro, les juro que no es choro. Estamos nosotros en un campamento tranquilos, tocando la guitarra, eran como las 3 de la mañana. Y cualquier persona que haya estado en el bosque, seguramente han escuchado el ruido del bosque. Viento, grillos, pumas, gente haciendo cosas cochinas. No balcones. De repente, todo se cayó. Terminamos una canción, nos quedamos callados y no me acuerdo quién volteó y dijo, oigan, Ya no hay ruido. no hay ruido. Y todos nos quedamos callados. Ay, ¿cómo que no hay ruido? Ni un grillo, ni una ventisca, nada. Les juro que a lo lejos empezamos a escuchar mis hijos, mis hijos. ¡Qué pinche miedo! En ese instante, el que era nuestro guía, que tenía la cabeza un poquito más fría, entre comillas, porque todos éramos una bola de mocosos, agarró la guitarra, empezó a tocar y siguió tocando y siguió cantando y siguió tocando y siguió cantando y como a los 20 minutos volvimos a empezar a escuchar ruido y ya, todo fue como normal y tranquilo, pero fue... No tengo la más remota idea de qué chingado sucedió, pero bueno, La Llorona, o la Tuli Vieja, es una... Hay versiones de esta criatura en toda Latinoamérica. Pero no es la única. Tenemos mejores historias. En Venezuela cuenta la leyenda de una mujer llamada Casilda. Era la más hermosa, era hija de un matrimonio muy querido, y la mamá de Casilda era la mujer más querida del pueblo. Por lo tanto, desde chiquita, a Casilda la querían. Todo mundo alababa a Casilda. Era Casilda por aquí, Casilda por allá. ¿Y qué quiere Casilda? Y toma y dame. Una cosa llevó a la otra y Casilda se volvió la mujer más mamona de Venezuela. La más mamona de Venezuela. Nadie la quería. No tenía seguridad alguna. En cuanto alguien decía algo,
ella decía, ah, claro, estás hablando de mí. Era una persona muy, muy, muy conflictiva, muy celosa, tan celosa que un día, nada más por joder, el borracho del pueblo se le encontró en el camino y le dijo, Casila, Casila, es que qué chistoso encontrarte por aquí porque estaba viendo en tu casa, pero no creo que a tu mamá, está con tu esposo. Y Casilda se quedó pensando y ató cabos y dijo, a mi mamá la quiere todo el mundo, me está bajando a mi esposo. ¿Cómo es posible que mi mamá, mi propia madre, me esté bajando a mi esposo? Enfurecida, corrió a su casa, encontró a su bebé y cerró la puerta. Apagó todas las luces. Al cabo de las horas llegó el señor y lo que recibió al entrar a la casa fue un golpe en la parte de atrás de la cabeza que lo desmayó. Cuando despertó el señor, vio que tenía a su bebé en sus brazos y había un olor muy fuerte. Abrió los ojos y miró la figura de Casilda, que lo veía con el maquillaje corrido, llorando, gritando. ¿Cómo me engañaste con mi madre? ¿Cómo te atreves? Si no eres mío, no serás de nadie. Y le aventó. Bienvenidos de vuelta, amigos. ¡Está vivo! Estamos vivos. No somos tan fáciles de matar. Dicen. Pero bueno, vamos. Tristemente, el punch de la Sayona no se perdió, pero bajó un poquito. El caso es que Casilda, enojada, celosa, llega a su casa, toma al bebé, cierra la puerta y deja todo apagado. Cuando llega el señor, entra a su casa y lo siguiente que sabe es un golpe en la espalda que lo deja noqueado. Cuando vuelve en sí el señor, ve que tiene a su niño en brazos, hay un olor muy fuerte, no sabe qué está pasando, le duele la cabeza, no ve bien y ve la figura de Casilda, que está parada enfrente de él. Lo mira y con desprecio le dice, con mi madre, asqueroso de mierda, si no eres mío, no serás de nadie. Y le avienta un fósforo. En ese momento entendió el señor que lo que olía era gasolina. Y comenzó a gritar conforme él, con su niño en brazos, se quemaban vivos, junto con toda su casa. Casilda no había acabado. Casilda corrió a la casa de su madre, abrió la puerta enfurecida y la comenzó a acusar. ¡Tú, puta! Acostaste con mi marido. ¿Cómo te atreves? La mamá trató de hacerle entrar en razón. Yo jamás. ¿Cómo crees? ¿Qué estás diciendo? Hija, entiende. Casilda estaba tan enojada, tan cegada, que agarró el hacha que estaba colgada en la pared. Se le acercó a la madre y ¡tras! ¡Y tras! Y mató a la madre a hachazos, mientras la madre, desesperada, la maldecía por la eternidad. ¡Sayona! ¡Sayona serás! ¡Sayona por la eternidad! A la verga. Y desde entonces, cuenta la leyenda que el espíritu de la Sayona sigue en Venezuela. Es un espíritu que se le aparece a los hombres que son infieles. Se aparece de dos formas. Primero, como una mujer en el bar. Solamente se le aparece a maridos que están solos en un bar. La mujer les empieza a hacer ojitos, a llamar la atención. Y cuando le hacen caso, cuando se acercan a la mujer, no se dan cuenta que por detrás de ellos aparece la Sayona con una... Sopas por Cuscos. Tal como lo dice Radrico en el chat, por Cusco. Eso les pasa por Cusco. Sí. Y bueno, no todo en este mundo, todos estamos de acuerdo que las mujeres dan miedo. Perdón. Pero no todo en este mundo es una mujer despechada. Ah, ¿no? ¿Oh, no? O sea, casi, pero no tanto. Todavía no. Cuenta la leyenda que en Venezuela
había un chamaco que le gustaba mucho silbar. Era un niño muy tranquilo, pero muy, muy mimado. Era el hijo de un papá rico que le daba absolutamente todo lo que el niño quisiera. Que quiero galletas, y llegan las galletas. Que quiero subirme a un pony, y que llegue el pony. Que quiero ir a la ARF, que quiero que la ARF sea presencial, y los cabrones le ponían una ARF presencial al niño, así, a ese grado, imagínense. Imagínense que pararon el COVID para que el niño pudiera salir a la convención. Palabra. Le daban todo lo que quería, y un día el niño, pues como cualquier otro día, dijo como que quiero asadura. Y pues ustedes saben, las asaduras son las entrañas de un animal, pero ese día ya no había animales y no había asadura. No había nada de dónde sacar la medita asadura. Pero el niño insiste. Papá, que yo quiero asadura, papá, que yo quiero asadura, papá, no, asadura, papá, es que estoy bien antojado, papá, por favor, asadura. Entonces, el papá le dice, bueno, vamos a ver si encontramos algo que cazar y te hacemos tu asador. Agarra todo lo necesario y se van al bosque. Van caminando por el bosque y el niño va silbando, pasa el tiempo, no encuentran nada. Ya no era hora de cacería. No encuentran nada y eventualmente se rinden. El papá le dice, hijo, perdone, pero no hay asadura, hoy no hay asadura. Le prometo, mañana voy temprano al pueblo, me traigo algo y le hacemos la asadura para desayunar. Usted no se preocupe, mijo, no se agüite. Se voltea el papá, agarra la mochila, va a sacar agua y el niño se le queda viendo. Y le dice, uy, apá, la verdad es que se andó bien antojado. Se voltea el papá y solo ve como el niño se le acerca con el cuchillo de cacería. ¡Tras! Le clava el cuchillo y lo empieza a destripar a su propio padre. ¡A la verga! Mata a su papá. Tranquilo como siempre, se le está haciendo agua a la boca porque las asaduras ya estaban casi hechas. Empaca todo y se va a la casa. Llega a la casa todo tranquilo y le dice a la mamá, le dice, mamá, papá viene detrás, ahí viene, pero pues porfa, aquí están las asaduras, porfa, váyame cocinando. Perfecto. Agarra las asaduras, empieza a cocinar la señora, pasa el tiempo y ya en la cena, la mamá pues le vuelve a preguntar, oiga, ¿y su pa? No, pues no sé, ahí venía. Y como que ve la asadura, se quedó atrás, pero ahí venía. En ese momento la mamá, las mamás tienen un instinto. Dice, pinches. La asadura. Le tiembla la mano. Se está comiendo a su esposo. Voltea a ver al niño con terror y el niño, pues con la cara de culpa, ya saben, así como de, ¡ay, me cachaste! La mamá entiende. Toma el cuchillo y empieza a perseguir a su hijo, tratando de matarlo. ¡Mataste a mi esposo! El niño logra huir y escapa hacia el bosque y nunca lo vuelven a ver. Sin embargo, cuentan que si caminas por Venezuela, a veces, cuando el silbón tiene hambre, puedes escuchar su silbido. Y si lo escuchas, amigo mío, cuídate la espalda. No. Dice Ralico con toda razón. Ese chamaco es un cansino. Sí, un zape dado, ahora sí que dado en el momento justo, evita que los niños antojados maten a sus padres. Al menos, o no. Bueno, vámonos, vamos a seguir. Esta siguiente historia es una historia interesante por sus elementos reales. Iztapan de la Sal es un balneario Sí, claro. en México.
Y es un balneario muy bonito, que es muy famoso, pero para llegar al balneario hay que pasar por una carretera muy complicada, que son las curvas de Calderón. Y en esa carretera, a tiro por viaje, hay accidentes, pero hay un autobús que es muy cuidadoso en esa curva y que toda la gente normalmente va y lo toma. Si ustedes van en la noche a la carretera vieja y se acercan a la entrada de esta carretera, va a pasar un camión que es el número 40. Siempre se detiene en el mismo lugar y siempre tiene la cantidad de gente exacta para albergar a los que están esperando. Si hay tres lugares. Si hay uno, hay un lugar. Si hay cuatro, hay cuatro lugares. Entras, nadie está haciendo un ruido, se cierra el camión, avanza. Cuentan que el camión número 40, antes de llegar al pueblo, se va a detener. Te va a bajar y el conductor, que es el único que va a hablar, te va a decir: no voltees atrás. Cierra la puerta y se va. Cuentan que si tú no volteas a ver el camión, simplemente desaparece. Y no lo ves ni irse, simplemente desaparece. Pero si volteas antes de que el camión cierre la puerta, puedes alcanzar a ver los cuerpos calcinados de la gente que iba contigo en ese camión. No, claro, sí, eso sí pasó. Eso fue un accidente que pasó, me acuerdo haber visto la nota en algún momento. Fue un accidente que pasó en los años 60, 70 en la carretera vieja a Ixtapan de la Sal, que es una carretera súper serpenteada, la de la foto. Y ese día, en la noche, se desbarrancó el autobús número 40 de la ruta que va de Toluca a Ixtapan de la Sal y no hubo sobrevivientes. O sea, el camión explotó, se desbarrancó y explotó, no hubo sobrevivientes. ¿Qué es eso? Quiere decir que esta sí es de verdad, que esta sí tiene un origen real. Claro que sí, de hecho pueden visitar el camión calcinado. ¡Ah, la verga! Por cierto, pueden visitar el camión calcinado. Vamos a seguir adelante con unos... Ya estamos acercándonos al cierre. Y tratamos de guardar las mejores historias para el final. Es cierto, la mejor es esta. Stay tuned. Como se podrán haber dado cuenta, todas las demás tenían el título escondido. Y esta es tan buena que ni siquiera me importa que se vea el título desde antes. Esta es la historia. Cuenta la leyenda de José Luis. José Luis era un niño que vivía en Perú. Era un niño citadino. Y era un niño que andaba, pues en cosas de niño de ciudad, ¿no? Ya saben, que el videojuego, etcétera, etcétera. El Minecraft. El Minecraft. No creo en ese entonces, pero... Era un niño de ciudad. Y una vez se fueron a pasar la Navidad con su familia en el bosque. La familia eran pastores, tenían borregos, y no sé cuántos de ustedes sepan que cuando tienes tu borregos o cuando pastoreas en general, en la tarde, ya que los animales están cansados, que ya no hay tanto problema, normalmente mandan a los críos a cuidar. Niñas, jóvenes, los que van a tener que eventualmente agarrar el manto de pastor, pero empiezan en las tardes porque los animales ya están cansados, no hay mucho que hacer y empiezan a agarrarle la onda, ¿no? Entonces llegaron, empezó a bajar la luz y le dice a José Luis, ¿nos vas a ayudar? Aquí todos trabajamos y te toca velar a los borregos. Entonces, José Luis dice, pues chingón. Ya más o menos durante el día le dice, mira, este es tu bastoncito, caminas, te duermes aquí hay para taparte, si hay ruido, te levantas, haces ruido para que si cerca un perro o lo que sea se espante. Normalmente ya no se acerca nada por aquí.
Si se va una oveja, si las cuentas, si falta una, pues vas por ella, le pegas así y así, te la traes de regreso. ¿Todo bien? Todo bien, tío. Bueno, total, que se queda pues ya tranquilo, solo, José Luis, y le empieza pues a entrar el miedito, porque está solo en medio del bosque, ¿no? Trata de tranquilizarse y de repente escucha un ruido por ahí. Qué raro. Igual y se lastimó una oveja. Se levanta y vuelve a escuchar. Ok. Empieza a caminar, ve que hay un pozo. Se asoma al pozo, se recarga en una piedra, se asoma al pozo y alcanza a ver una mano, o lo que parece ser una mano, o garra, negra, putrefacta, esquelética, larga, 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 como si fueran cinco garras enormes, que se está levantando hacia él. José Luis alcanza a empujarse para atrás y la piedra en la que estaba recargado se cae. ¡Ah! ¡Pa, pa, 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 pa! José Luis empieza a correr y escucha un grito atrás de él, de un animal que jamás había escuchado. Trata de esconderse y antes de que pueda salir, siente como algo le pesca de la pierna y azota en el suelo y lo empieza a arrastrar y puede José Luis sentir el pasto que lo está rasguñando. Y en eso ve una oveja. En su desesperación la agarra y la avienta con todo su cuerpo, atora los pies contra el pozo, avienta con el jalón que le estaba haciendo esta criatura, avienta a la oveja por el pozo y logra que lo suelte. José Luis se levanta y corre, llega corriendo a la casa, le dice: tío, oveja, pozo, tío. Cálmate, José Luis, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? José Luis, ¿qué está pasando? ¡Oveja! ¡Garra! Voltea a ver el tío, a José Luis, y ve la pierna completamente ensangrentada, con un rasguño como si fuera de un animal, pero algo que jamás había visto. De inmediato, ya algo entonados, se levantan, agarran pistolas, agarran machetes y se van a ver qué había atacado a José Luis. Corren, cuentan las ovejas y claramente faltaba una oveja. Y siguen buscando y se asoman al pozo y no hay nada y echan luz y van para atrás. Nada. Toda la noche pasan las horas y no encuentran nada. ¿Qué sucede? Que van acercándose. Sale la luz del sol y dicen: bueno, pues vamos a drenar el pozo. Tiene que estar en algún lugar, no hay ni cadáver, no hay sangre de la oveja, no hay nada, tiene que haber algo. Vamos a drenar el pozo. Drenan el pozo y encuentran así en el fondo lo que parece ser una criatura esquelética putrefacta, que no pueden decir qué es, pero que se le ve claramente una garra como si fuera una mano muy, 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 muy larga, que no se mueve, que está ahí al fondo. Entonces agarra el tío, agarra un bastón y le pega a la criatura, y en el momento que la toca, se vuelve polvo y desaparece. Nunca la volvieron a ver, pero cuentan que si cuidas ovejas en Perú, aún hay noches en las que puedes escuchar ese rasguido sobre las piedras. Y si lo escuchas, jamás te debes de acercar al pozo. Finalmente tenemos la historia de las Salamancas. Hoy quedan historias que nos acompañan y de las que podrían ustedes ser parte. Es el caso de las Salamancas. Las Salamancas, y terminando en un tonito más light,
Son cuevas sagradas que están escondidas en los montes de Argentina. Se supone que en estas cuevas se hace un trato con el Supay, que es como el demonio. Y estando tú en estas cuevas te puedes volver diestro o diestra en lo que quieras, de la noche a la mañana. Cuentan que en las noches o en las tardes se puede escuchar música de los músicos que están aprendiendo con el diablo a tocar algún instrumento. Y también cuenta la leyenda que en la época en la que llegaron los españoles, cuando hubo gente que se hizo millonaria, de los que llegaron a Argentina, que se hicieron millonarios y tenían fincas, etcétera, etcétera, cuentan que lo lograron a través de tratos con el Supay. Y decían o dicen que el Supay te pide algo a cambio, algo del tamaño de lo que te está dando. En el caso de estos finqueros, lo que les pedía era un lugar para vivir. Cuentan que en los grandes casones que hay por toda Argentina, hay cuartos sellados, de los cuales no hay un acceso visible. Y cuentan que ahí lo que vive es el familiar. Nadie sabe quién es el familiar, pero todo mundo sabe de dónde viene. Así que ya saben a dónde tienen que ir. Si escuchan música en el cerro, ya saben a dónde tienen que ir para poder vivir de dibujar Chief. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos diciéndoles que el entorno, nuestro entorno y nuestra mística son parte fundamental de nuestro presente. Nosotros tenemos que vivir, respetar y poner nuestro granito de arena para compartir y conservar la mística de nuestra cultura. Depende de nosotros que estas historias, que la mística que nos ha llegado a través de las generaciones, a través de tantas y tantas aventuras y tantas fumadas que nos hemos echado en los bosques, bueno, depende de nosotros que sigan adelante. Así que hoy no vamos a tener tiempo de que nos compartan sus historias. Sin embargo, los invitamos a que en el chat de la ARF nos cuenten sus historias. Nos cuenten, oigan, yo me acuerdo de la historia del bombero. ¿Quién? ¿El bombero? No sé. La luz mala. La luz mala está buenísima, ¿no? Tenemos muchas historias. Seguramente ustedes han vivido cosas. Los invitamos, vénganse al chat de la ARF. Vamos a platicar un rato. Cuéntenos algunas historias de terror para terminar la noche. Y bueno, dicho lo dicho, nos vamos nosotros. Les recordamos que tenemos 2 anuncios, ¿cómo se dice? Parroquiales. 2 anuncios parroquiales, estos que no deberían ser, pero son. Si les gustaron estas historias, tenemos canal de Twitch y canal de YouTube, que está aquí en la pantalla. En Twitch normalmente no hacemos este tipo de cosas, pero las vamos a subir. Y en YouTube vamos a grabar que hicimos ahorita, lo vamos a grabar, lo vamos a subir. Y vamos a rehacer los otros que hemos presentado de leyendas. Entonces, si están interesados, dense una vueltecita. Y lo dicho, nos vemos en el chat. Muchísimas gracias por su atención. Los amamos. Besitos, chao, chao. Oh. Está bien. No se van a ir sin que yo les diga. ¡Qué miedo! No, en serio, muy buenas historias. Hay un montón que no conocía de Latinoamérica. Fantástico. Siempre hay más, siempre hay más. Lo difícil en este lugar es elegirlas por el tiempo. Sí. La verdad es que hay unas muy buenas que pues también por tiempo no pudimos contar. Y vamos, lo bueno es que siempre hay más espacio, ¿no? Siempre hay otras oportunidades. Me dio una re lástima tener que avisar que íbamos a hacer el cierre, porque yo quería continuar. Yo creo que se viene un stream. ¡Ay, sí! En Twitch de Skittles de historias de terror. Digo, no sé. Adelante. En inglés, vos streameás en inglés, ¿no? Los dos, en inglés y en español. En inglés y en español. Muy buen contenido. De hecho, es que todavía estoy encontrando como el punto intermedio. Mi problema es que la mayoría de la gente con la que me llevo son gringos. Pero claro, la mayoría de la gente que me empieza a seguir por encontrarme es en español. Entonces todavía no sé hacia dónde irme. Hay días que... Normalmente un día en español, un día en inglés. ¿Sí? Yo creo que la presentación de este stream es confirmación de que esto
Tu carrera Debería ser en español. está por buen camino. No, te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Seth Skidoo, gracias por este panel hermoso. Gracias Nos a queremos de ustedes por vuelta. aceptarnos y nos vemos pronto. Nos seguimos viendo por aquí en la... Pero por supuesto que sí. Totalmente. Y sí, sigan ahí. Ya viene un próximo panel. No se vayan.